Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Y quiero hablar acerca de Jesús conoce a todos los hombres y mujeres. Cuando decimos Jesús conoce a todos los hombres, ahí va incluida la mujer, ahí va incluido toda la familia. Jesús conoce el corazón de todos. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, veremos dos cuadros de dos clases de personas que necesitan urgentemente a Cristo para poder deleitarse, poder glorificar a Dios y descansar de todo eso que el pecado causa. Dice Juan, encontró Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, dice el texto así. Juntos vamos a la palabra de nuestro Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos has dado este día de poder llegar a este lugar. Lo sabemos, Señor, que no es por nuestra capacidad, que no es, Señor, porque somos súper espirituales que hemos llegado, sino por gracia. Tú pusiste el querer como el hacer. Las inclemencias del tiempo, la lluvia, el viento, el frío, nada de eso pudo detenernos. Llegamos, no hubo excusa. El cansancio o los compromisos que tenemos hoy, todas las diligencias que vamos a hacer después del servicio, tú nos ayudaste a sobreponernos. Los que estaban, Señor, con dudas llegaron y todo te lo debemos a ti. Glorifícate, Padre. Háblanos al corazón y abre nuestro entendimiento y ayúdanos a deleitarnos, a disfrutarte, Señor. Porque creemos que el hombre y la mujer cuando se deleitan, cuando te disfrutan, tú eres glorificado, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puedes sentarse, amados hermanos, puedes tomar su lugar. El libro de Juan nos habla acerca de la deidad de Cristo. Juan es ese discípulo amado, ese teólogo que Cristo usó para revelarnos, para enseñarnos al Dios hecho carne, al Dios en la tierra. Y el propósito de Juan haber escrito este libro es para toda la humanidad. Mateo fue usado para escribir la historia de Cristo a los judíos y le presenta a los judíos a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías que ya vino. La única alternativa para los judíos, para la salvación, para escapar de la ira de Dios. Luego tenemos a Marcos, que es usado por nuestro Dios para escribirle a los romanos. Y Marcos le presenta a la cultura romana a Jesús como el siervo sufriente, como el siervo, como el esclavo de Dios que vino para servir y no para ser servido. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Y luego tenemos al doctor Lucas, al griego, que es usado también para escribir la historia de Cristo, el evangelio a los griegos, a la cultura griega, que buscaban aquel hombre ideal, aquel hombre perfecto en su cultura, en su filosofía. Entonces, Lucas les presenta a Jesús como ese hombre sin pecado, ese logo hecho carne, ese ser maravilloso, el mismo Dios.
para que los griegos puedan descansar en Cristo y puedan tener una salida de escape de tanta ideología que tienen, de tanta mitología griega, y descansar en Jesús. Y luego llegamos al cuarto evangelio a Juan, un judío discípulo amado de Jesús, que fue instruido por Jesús, uno de los más jóvenes, uno que fue transformado, un joven que era un poco orgulloso, que quería en una ocasión con su hermano Jacob que lloviera fuego del cielo y consumiera una región porque no los atendieron. Pero encontramos a este hombre después que es transformado y es usado por Jesús. Y allá al final Él nos dice el propósito por el cual el Señor escribe este libro. Si usted quiere ir al capítulo 20 de Juan, ahí lo resume Juan y nos dice en los últimos textos, versículos 30 y 31 del capítulo 20, cuál es el propósito de esta escritura del Evangelio de Juan. Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Juan dice, hay tantas obras que en otra parte dice que no cabrían, no habría suficiente espacio, y usa una hipérbole para exagerar tantas cosas que hizo Jesús. Dice, no caberían los libros en el mundo de que escribiríamos de todos los hechos de Jesús, porque es tanto que hizo Jesús. Pero Él luego resume esto en el versículo 31 y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Dios hecho carne, Él es la promesa de Génesis, Él es la Biblia, el verbo hecha carne, Él es la ley hecha carne, Él es el Dios que vino a la tierra con el propósito de revelarnos al eterno Dios, al soberano Dios, al Dios invisible que las culturas paganas decían, estos judíos adoran un Dios sin rostro, pero este Dios se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Dijo, el que me ve a mí, ha visto a mi Padre. El que cree a mí, cree a mi Padre. El que me ama a mí, ama a mi Padre. El que me honra a mí, honra al que me envió. Y Juan nos dice, aquí está el propósito por el cual Él vino. Para presentarnos para el cumplimiento de las promesas que Dios había dicho que iba a venir el Redentor. Ya vino, murió, vivió una vida perfecta, triunfó, resucitó, está a la diestra. Yo estuve ahí, yo fui instruido por Él, fui amado por Él, yo me recostaba ahí en sus brazos para escuchar las enseñanzas. Aquí tenemos un discípulo ocular, un hombre que fue impactado por la persona de Cristo Jesús. Pero luego volvemos al capítulo 2. En el capítulo 1 Juan nos presenta la divinidad de Cristo, como Dios, eterno Dios, se hace humano. Y luego cuando llegamos al capítulo 2, Juan nos habla de esos primeros milagros que Cristo hace, que solo Dios los puede hacer. Y tenemos la primera señal para manifestar que Él es el Mesías, convirtió el agua en vino, algo que nadie tiene la capacidad de hacerlo. El hombre puede usar muchos frutos de la tierra para hacer licor, vino, cerveza, etcétera, pero no tiene la capacidad de usar aguas así, algo sencillo, y convertirlo en el mejor vino. Eso solamente lo hace Dios, eso solamente lo hace Jesús, porque Él es el Dios hecho hombre, Él es el Dios encarnado. Y ahí está la señal. Una de estas, dice el capítulo 1, fue una de las primeras señales que hizo Jesús como Dios, para que el ser humano no dude que Él es el prometido Mesías, que Él es el Cristo. Pero luego dice que creyeron muchos. Pero aquí hay algo, que muchas personas creyeron en sus emociones. Creyeron porque vieron esos milagros. Pero realmente no, su creencia no era genuina. Entonces en el versículo 23 de Juan 2, Juan nos dice que Jesús conoce, que a Jesús no se le puede engañar, que Jesús sabe cómo nosotros le servimos. Él sabe que estamos aquí esta mañana, si de verdad nosotros hemos nacido de nuevo, si de verdad nosotros le amamos porque hemos sentido que Él nos amó, si de verdad nosotros
estamos comprometidos, si de verdad nosotros somos verdaderos adoradores, Él lo sabe. Quizás nosotros, inclusive algunas veces ni nosotros quizás podríamos saberlo, pero la Biblia nos revela y la Biblia nos enseña que cómo podemos estar seguros de que hemos creído genuinamente. Y la Biblia nos confronta, y eso es lo que viene aquí. Viene una confrontación con el propósito de traer salvación. El Señor no nos va a confrontar porque Él se deleita en enojarnos cuando Él nos revela el pecado. Él trae la revelación del pecado como el doctor saca el diagnóstico de la enfermedad que nos aflige cuando nos dice, mira, tú tenés este problema, pero Él lo hace para darnos la medicina. Y después que tenemos tristeza, Él nos da la buena noticia y dice, pero hay medicina, gracias a la ciencia, tenemos la medicina para esa enfermedad que hemos detectado en tu cuerpo, pero a nosotros no nos gusta, porque nosotros queremos estar saludables. Pero el doctor, Él ha sido preparado para salvar vidas y Él tiene que decir las cosas como son, porque si no, no sería un doctor correcto, sería un doctor que tendría perversión y por no hacernos sentir triste, no querer decirnos cuál es nuestra enfermedad, eso habla mal de Él y le va a traer problemas a Él, porque Él hace un pacto, Él hace un compromiso en la medicina de salvar vida, ayudar. No importa la raza, no importa la persona, no importa su estatus social, el doctor en su vocación se prepara y sabe que Dios le ha dado ese don para usarlo, para servir, para ayudar a aquellas personas que van a llegar ahí con necesidad en ese momento, que van a necesitar de ese hombre o de esa mujer que se ha preparado para bregar con enfermedades. De la misma manera, el predicador, y mucho más Jesús, mucho más Dios, que es perfecto, revela la condición y Jesús lo hace de una forma magistral. Y eso es lo que Juan nos cuenta de aquí en adelante, en el capítulo 2, versículo 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, muchos, en su nombre. Muchos creyeron, no pocos, muchos, viendo las señales que hacía. Pero había una forma por la cual habían creído. Dice, porque vieron las señales. Pero habían un grupo de personas que estaban confundidas en sí, que habían creído emocionalmente. ¿Por qué? Bueno, el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y hoy lo podemos aplicar. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe con qué propósito nosotros nos congregamos. Él sabe si somos salvos o no somos salvos. Él sabe si somos religiosos. Él sabe si solamente tenemos un gran conocimiento. Y aquí vienen dos ilustraciones para decirnos esas clases de personas que están en la sociedad, de los cuales Jesús no se fía, que necesitan urgentemente un encuentro con Jesús para ser salvos. Y entonces Juan va y nos relata un encuentro de Jesús con un hombre religioso llamado Nicodemo, en el capítulo 3. Y luego en el capítulo 4 nos lleva a otro extremo y nos trae una historia de una mujer. Y aquí hay dos mundos. En un lado tenemos un hombre conocedor de Dios, maestro de las Escrituras, un rabino, un doctor de la ley, un maestro de Israel, un hombre respetado, un hombre con mucha influencia, pero un hombre condenado, un hombre sin salvación. Y aquí el meollo del asunto es que todos nosotros, Jesús conoce los corazones de nosotros, que podemos predicar, podemos ayunar, podemos evangelizar, podemos echar demonios en el nombre de Jesús afuera, podemos sanar enfermos. Y a la misma vez, Dios es misericordioso, Él puede hacer su obra. Y a la misma vez corremos el peligro de no haber nacido de nuevo, de no haber conocido a Jesús.
Vamos entonces a la historia, capítulo 3. Vamos a ver, es como un cuadro de un hombre que tenía una necesidad al igual que la nuestra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era religioso, pertenecía a un grupo de los fariseos. Se dice que en la época de Jesús, Josefo, un historiador judío, que escribió 100 años después de Cristo los relatos de todos él se encargó de investigar todo lo que pasó en esos días. Él nos dice que probablemente habían unos 6,000 miembros de lo que era esta religión o este grupo religioso de los fariseos. Les llamaban apartados. No era que se apartaban de la sociedad, sino que ellos practicaban esos rituales de la purificación externa. Ellos se preocupaban por la parte exterior, su apariencia. Y en una ocasión Jesús les dijo: miren, yo sé que ustedes se preocupan por el plato, por lavarlo para que no se contaminen, pero ustedes se preocupan por lavarlo de afuera del plato, y lo de adentro ustedes como que lo ignoran. Lávenlo de adentro, porque también lo de adentro es importante. Esa metáfora usa Jesús de los trastes que usamos para los alimentos, de decirles el problema serio que tenían este grupo religioso, de que necesitaban el corazón. El corazón estaba lleno de odio, aborrecían a los samaritanos y se creían demasiado, confiaban mucho en sus obras, en sus tradiciones. Y entonces este hombre es de ese grupo, llamado Nicodemo. Dice, vino a Jesús, versículo 12, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Ahí usted ve ya que hay como una interferencia, ya él ahí como aquel otro fariseo y como Judas Iscariote, que nunca llamó a Jesús Señor, sino que siempre le dijo Maestro. Hay respeto, sí, lo ve como colega. Y aquí es donde nosotros lo notamos. Si usted ve a Jesús simplemente como el hacedor de maravillas, el que le sacó, el que lo trajo de su país, el que le ayudó cuando usted oró allá por México, el que le resolvió el problema económico, el que le sanó, el que le hizo todo eso, y no lo ve como Señor, como el dueño de su vida, y usted no le rinde a Él obediencia, eso quiere decir que usted es un Nicodemo. Usted lo respeta como maestro. Usted lo ve como alguien eminente nada más a Jesús, pero no lo ve como el dueño de su vida, el que manda, al que usted necesita, como el aire que respira, al todo, al que lo vale todo, al gran tesoro de usted. Y aquí vemos que Nicodemo tenía ese problema. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ve cómo dice, sabemos, nosotros somos conocedores, vemos cómo tú enseñas, cómo hablas la palabra. Pero Jesús no se fiaba de los hombres porque él conocía, él sabía el corazón y sabía por qué había llegado Nicodemo de noche. Y dice el texto: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que aquellos que habían visto las señales probablemente superficialmente Nicodemo también estaba en ese grupo que había creído, pero por encima, pero él seguía aferrado a sus tradiciones, él seguía aferrado a lo que él creía y no a lo que Jesús enseñaba, no a lo que Jesús es. Y eso nos pasa a todos. Usted puede ser un católico aquí sentado por muchos años, usted sigue siendo católico, usted sigue con la tradición, usted sigue venerando a ciertos santos, usted sigue dedicando quemando una vela, usted sigue orando a esa virgen. Pero a la misma vez usted dice: yo no tengo problema, yo creo en Jesús. No, Jesús no. Jesús conoce el corazón de nosotros. Dice: bueno, yo sé que estás como Nicodemo, yo te traje hoy para que te cuenten esta historia y que yo conozco tu corazón y no quiero que pierdas más el tiempo. Quiero que te arrepientas, quiero que me disfrutes, quiero que goces de mí, quiero que te enamores de mí, quiero que me sirvas incondicional, que vayas por las calles alegre, alabándome en tu trabajo, en tu familia, y que cuentes mis maravillas, pero no porque simplemente las has visto, las has oído, sino porque las crees, es tu vida. Eso es lo que el Señor espera de nosotros y eso es lo que Dios esperaba de Nicodemo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo:
Jesús ignoró el elogio y fue a la necesidad directa por la cual había llegado Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús usa lo que enseñaban los fariseos, que ellos hablaban de la venida del reino del Mesías, que viene a reinar, como el Salmo 2 habla, con vara de hierro, y que van a estar ahí los judíos, y que van a ser ellos famosos, y que Jesús va a gobernar todo el mundo. Este es el líder mundial que va a gobernar todas las naciones. Es una profecía, claro que va a venir, pero antes de ser parte de ese reino, se tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Tiene que haber una conversión para ser parte de ese evento que va a venir en el futuro, porque Jesús va a reinar con vara de hierro, va a volver. Eso se va a cumplir. Y Jesús le dice, tú enseñas eso y te emociona eso, y yo veo cómo tú te maravillas, pero te hace falta algo. No eres parte del evento, Nicodemo. Está afuera y lo hablas, pero no eres parte del evento. Y esto es urgente. Antes de eso, tú sabes lo que dice Ezequiel 36, versículo 25, del nacimiento, de la purificación, de esa conversión, de ese corazón que tiene que ser removido para que puedas ser parte de este reino. Ahora Nicodemo vuelve a él. En su conversación dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él sabía, él entendió lo que Jesús le quiso decir. Jesús le habló del nuevo nacimiento del Antiguo Testamento, que habla de Ezequiel, que habla de Jeremías, y él trata la manera de decirle, ¿verdad? Lo lleva a la parte física, para ver qué es lo que venía después. Y al ser Nicodemo dice, vamos a ver, si este asunto es serio, y como los rabinos dicen que una enseñanza, una palabra, un tema, si se repite 2 veces en la Escritura, se convierte en ley. Y si es ley, demanda obediencia, sumisión. Entonces, él prepara el panorama y dice, bueno, ¿me estás hablando de un nacimiento físico o de un nacimiento espiritual? Entonces Jesús, sabiendo el panorama, sabiendo el corazón vacío de aquel hombre, vuelve el versículo 5 y le respondió Jesús, de cierto te digo. Esto es verdadero. Esto es real. Esto es así, blanco. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay 2 formas. Yo no te estoy hablando de la vida física. Yo te estoy hablando de la vida espiritual. Ahora, Jesús sigue ahondando en el versículo 7. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Aquí Jesús le dice, mira, esto no depende de ti, esto no es algo que lo puedes lograr tú, esto es un milagro. Como que los que acabamos de ver que el agua se convirtió en vino. Algo inexplicable, algo debe así, que el hombre, que es una obra que el hombre no la puede hacer. El maestresala no podía y todavía elogió al dueño, al hombre, y dijo, has dejado tu mejor vino. Entonces ahí vemos la conversión, cómo Jesús hace esa obra, y podríamos decir la mejor versión de nosotros es cuando conocemos a Cristo, es el que hace la nueva versión de nosotros en Él, porque la vieja versión que traemos está dañada en Adán, tiene todos los virus, no funciona, está lenta, está frisada, usando la metáfora de la tecnología. Pero cuando Jesús viene y hace el milagro de conversión, el nacimiento, cuando lo encontramos, entonces tenemos la mejor versión porque es la versión de Cristo y nos reconcilia con Dios. Tenemos la misma fisionomía, tenemos el mismo rostro, pero nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas son diferentes. Cambia nuestra cosmovisión cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y ese es el punto aquí. Jesús le dice, mira, lo que es de la carne, carne es. Eso está dañado. Eso está arruinado. Eso ya va para el cementerio. Pero es la nueva vida, Nicodemo. Esa es la que necesitamos. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es religioso. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Por dónde empiezo? Respondió Jesús y le dijo,
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el conferencista? ¿Eres tú el maestro de los seminarios? ¿Eres tú el líder de esta gran organización como el Papa Francisco? ¿Y no sabes del nacimiento? Y miles, millones de personas, y tú aparentemente les hablas del Dios verdadero, pero tú no lo crees y no lo has experimentado. Y lo confronta Jesús. Eres un falso maestro. Estás enseñando algo que no crees. A todos nos puede pasar. De hecho, que en historia tenemos hombres que se convirtieron y estuvieron predicando, andaban predicando. Parece que Juan Wesley, este líder que usó Dios con lo que es los metodistas, dice que se convirtió cuando se encontró con estos reformadores y escuchó el evangelio y la palabra de Dios lo impactó. Tenemos a Agustín de Hipona, otro hombre tremendos hombres que predicaban, pero eran esclavos a sus pasiones juveniles. Tenía un amante y él no podía separarse. Y un día el Señor le dijo, ¿verdad?, que leyera la palabra, y lo llevó a la carta a los romanos y fue confrontado y se convirtieron. Muchos hombres en la Biblia los vemos, cómo Dios los convirtió, que estaban, aquí tenemos este hombre, como lo ve aquí, con esta lucha interna que no es salvo. Al final él terminó creyendo. En el capítulo 7 él está al lado de Cristo, él defiende a Jesús. Y al final, cuando Cristo muere y él va a pedir el cuerpo para ponerle perfume, y eso habla de que Nicodemo se convirtió, de que él germinó la semilla, de que su corazón de piedra fue removido. Entonces aquí está un hombre religioso de los cuales Jesús no se fiaba, que estaba engañado, con un gran conocimiento, tenía la Biblia de memoria, tenía su Biblia del Antiguo Testamento por todas partes. Era un hombre reconocido, respetado, venerado, pero sin salvación. Eso es lo que hace Jesús. Jesús te confronta tarde o temprano, te va a poner contra la pared y te va a decir, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué no tenés pasión? ¿Por qué no tenés compromiso? Porque no me conoces. El día que me conozcas te vas a dar cuenta que va a haber un antes y un después. No te van a rogar, no me vas a manejar a tu conveniencia, porque hoy tienes una religión y estás engañado. Tú te congregas cuando quieres, tú crees lo que te conviene, pero no lo que yo digo. Eres un Nicodemo y yo te ordeno que te arrepientas hoy, que vengas a Cristo. No pierdas más el tiempo, disfrútalo hermana, disfrútalo hermano, porque probablemente solo de nombre llevas hermano, pero realmente no eres genuinamente un hermano, no has nacido de nuevo. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y si te lo está diciendo hoy, es porque te ama, porque Él quiere usarte, porque Él quiere transformarte. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Él quiere usarte para que otros también conozcan a Cristo, porque tú les vas a hablar de este camino, tú les vas a hablar de este gozo, tú les vas a hablar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú les vas a hablar de que Cristo cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne, y ahora no es gravoso, ahora no es algo que te cuesta congregarte, sino que te gusta, porque has sido amado por Cristo Jesús. Dejamos a Nicodemo, se convirtió, y ahora pasamos a otra historia, capítulo 4. De un religioso pasamos a una tradicionalista, a una persona que la vemos, la encontramos, de estas personas que dicen, así me enseñó mi abuela, yo no puedo renunciar a la creencia de mi abuela. Ella creyó así, yo así voy a morir porque sería faltarle el respeto. Bueno, esta mujer samaritana era de esa clase de mujeres. Era una tradicionalista religiosa. Ella creía a su manera. Ella creía que era salva, pero era una pecadora liberal, que era esclava de los placeres, y Jesús le revela el pecado, le dice, trae a tu marido. Y le dice ella, no tengo marido.
Y dice Jesús, ahí sí has hablado con sinceridad, mujer, porque el que tiene no es tuyo. 5 has tenido y todavía no estás satisfecha. Y la mujer se impresionó. Caramba, este hombre es judío, nunca ha llegado a mi aldea. Y él me está diciendo todo eso, pero él no me discrimina. Siento el amor, siento que él no es como los fariseos que me acriminan, que me dicen inmunda, apártate, pecadora, condenada al infierno, te lo mereces por ser una destruidora de matrimonio que te mete con los hombres. No, este hombre me revela el pecado, pero siento que él me ama. Siento eso, que él con el propósito de venir a este pozo, que él vino para hacer algo por mí, que yo lo necesito. Y dice que la mujer dejó el cántaro y se fue. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, Jesús le dijo, yo soy ese. Ella sabía. El tradicionalista sabe que Jesús es el Mesías, que sabe que es el enviado de Dios, que sabe que solo por medio de Jesús se puede alcanzar la salvación. Pero la tradición te esclaviza de tal manera que tú te sientes mal porque de repente si llega la noticia que estás congregándote de tu abuela o tu papá o tu tío que tanto te ayudó, que tanto te apoyó, se va a resentir y a veces los hijos manipulan a los padres. Recuerdo estaba en El Salvador y estaba yo predicando en una casa y yo estaba orando por esta señora y yo le digo, congrégase, ahí están las iglesias, mire, le queda a 2 cuadras, ahí tiene una allá, tiene otra acá, está cerca, vaya. Y me dijo, yo quisiera, pero mi hija me ha dicho que el día que yo vaya a una iglesia evangélica va a dejar de mandarme la remesa. Y ella me ha dicho, mi hija, que no me atreva a dejar mi tradición católica. Yo sentí que me desplomaba. Y le dije, un día voy a visitar a su hija en Los Ángeles, California, la conozco, le dije, es mi prima. Y le voy a decir que es la bajeza más grande que un hijo puede tener. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No podemos manipular y darle miedo a una madre, porque es nuestro deber. Y se le salieron las lágrimas a aquella señora, a aquella ancianita. Y yo le dije, no escape por su vida. Y me dijo ella, yo he creído, hermano, yo he creído, pero no quiero ofender a mi hija, no quiero que pasen tanta molestia. Así hay muchas personas. Pero esta mujer fue liberada. Quiero leerle la historia y aquí concluimos. Así hay hijos ingratos que manipulan a los padres. Dicen, mamá, si te haces evangélica, olvídate de mí, no vas a volver a ver mi rostro. Y los abuelos a los hijos, a los nietos, olvídense de los regalos de su abuelo si hacen esos evangélicos bullistos. Y olvídense de la herencia, mis carros, mis finanzas, que yo los había puesto en el testamento, los borro. Esa es la lucha que vivimos los cristianos. Entonces, claro, va el muchacho que no ha trabajado y ve que la mansión que tiene su abuelo dice, wow, mi abuelo trabajó duro, tiene un gran negocio, ¿a quién más se lo va a dejar? Mejor no sigo a Cristo, mejor me quedo. No, esta mujer le importó un bledo eso. Y fue a su aldea y dijo, ¿saben qué? Encontré un hombre, que ese hombre es único. Y no será ese hombre el Mesías, no será ese. El que se ha hablado tanto, pero lo hemos rechazado y nos hemos acomodado los judíos se han relajado en su religión, en su legalismo vacío. Y nosotros en nuestro paganismo religioso tradicional. Y después fueron y encontraron estos samaritanos a Cristo. Ven, y se tuvo 2 días. Y los hombres se convirtieron, los de Samaria, aquellos que habían sido marginados, maltratados por las élites religiosas. Esto es lo que hace Jesús. Pero hay algo aquí. Cuando pues el Señor, dice el versículo capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído de decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue otra vez a Galilea.
y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, esto quiere decir eran como las 12 del mediodía. Pues sus discípulos, dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, son enemigos. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta es un agua que, en otras palabras, es un agua sin contaminación. Esta agua es pura. Entonces la mujer dice, es imposible, aquí no hay agua pura en esta región. Si aquí hasta escasea, esta cisterna cuando llueve es que retiene más agua. Pero tú hablas no solamente de esta agua tan mala que tenemos, sino que tú hablas de un agua que no la conocemos realmente y esa agua es imposible. Pero aquí ya Jesús está hablando metafóricamente de un estilo de vida diferente. Está hablando aquí, Jesús ya entra en un mundo de decir, bueno, las religiones es esas aguas contaminadas que enferman el alma. Pero Cristo es esa agua pura que trae vida a tu ser. Transformación, que todos necesitamos beber de esta agua urgentemente para que podamos nosotros tener un cambio de vida. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ya la mujer como que se le encendió el foco y dice, solamente si eres mayor. Porque a este hombre Dios le dio este pozo y que sacáramos agua en el desierto es un milagro. Pero tú dices que vas a sacar agua de otra clase de agua que este pozo no ha dado. Sí, las religiones te dan esa clase de agua. Por eso nunca te cambian. Porque no te dan vida. No te dan vida espiritual. Te dan un bienestar moral las religiones. Porque te enseñan a ser una buena persona, a comportarte bien, a dar limosna, a ser bondadoso, pero trae beneficios. Claro, si no robas no vas a la cárcel, si no adulteras, si eres fiel a tu mujer no vas a tener un divorcio y si no eres fiel a tu esposo no vas a tener problemas, vas a criar a tus hijos y probablemente vas a crear buenos hijos en la sociedad, porque eres una religiosa. Los educas bien, van a las mejores universidades, hombres de negocio, hombres políticos, hombres de influencia, pero condenados. Porque eso es lo que produce la religión. Pero importante en la sociedad, sí, pero herederos del infierno. Pero engañados, que crees que eres buena persona y tus hijos, tu descendencia va a ir al cielo porque son buenas personas, porque son reconocidas en la sociedad, les dan reconocimiento, porque han hecho buenas obras. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que probara la religión va a seguir con la necesidad como la que la mujer tiene. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua y saltará para vida eterna. Este es otro estilo de vida. Vida en abundancia de la que habla Jesús en Juan 10. La mujer le dijo, Señor, ve aquí la expresión cómo cambia. Allá Nicodemo le dijo, Rabí, aquí esta mujer ignorante, no era conocedora de las Escrituras, religiosa a su manera, liberal, pecadora, condenada. Allá estaba el otro conocedor condenado, pero aquí ya comienza el Espíritu Santo a obrar y dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya ella va entendiendo la metáfora.
Y ella habla que ya ella va comprendiendo que Jesús ya no le está hablando de agua, esa agua física, esa agua para saciar la sed, no es humana, sino esta es una agua espiritual. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Llegó al punto donde que Cristo la quería tener. Ahora le va a revelar el pecado. Ahora le va a decir, este es el punto del que estamos hablando, por la cual tenés tanta angustia. Es el pecado que te está agobiando. Y hoy yo le digo a usted, si usted es esta mujer samaritana que ha probado de toda clase de religión y no tiene gozo, no tiene paz, no está agradecida por el esposo que Dios le dio, no está agradecida por los hijos aunque sean ingratos, pero Dios le dio. Si no está agradecida porque Cristo murió y la salvó, y si no se congrega, esa es una buena señal que usted debe de entender que usted es esta mujer que no ha probado del agua verdadera. Hoy es el día. Bébala, por favor. ¿Y para qué la tengo que beber, hermano? Para que usted sea una adoradora en espíritu y en verdad. Porque Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La religión te limita, te pone lugar. Pero los verdaderos adoradores adoran en todo lugar. Porque la adoración es un estilo de vida. Es una entrega total, es una sumisión, es un gustar, es un deleite. La palabra de adorador viene de alguien que se somete, que se inclina, que besa la mano del amo, como el perro lame la mano de su dueño. El perro nos enseña grandes lecciones. El perro es el animal que come sin trabajar y lo cuidan increíblemente. Si entendiéramos el concepto del perro, que él solamente se gana la vida con dar amor, eso es todo lo que da. Él ahí está el dueño y mueve la colita y él hace un poco de gesto y corre el dueño y lo abraza. Lo lleva al veterinario, lo lleva a que le arreglen el cabello, hasta le hace cumpleaños, le compra la mejor comida. Ese perrito hasta inmigra. Allá en Nueva York hay un mentado Cooper, un perrito bien bonito, que trajo mi hermana, lo trajo de allá. Y allá nosotros, mire el perrito, Cooper, en Nueva York. En Nueva York. Chiquita la cosita así. Venite mi niño, le dije a mi hermana, venite, ya te voy a poner ahí en tu casita, te estás comportando mal, estás bravito. Y yo, perro. ¿Cómo se gana la vida? Y nosotros somos superior a un perro. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Él espera que le amemos porque ya fuimos amados. Y si le amamos, vamos a disfrutarlo. Y si esa es la verdadera adoración. Si usted lo ama, y dicen por ahí que lo que se ama se respeta. Si usted ama a su esposo, lo respeta. Si usted ama a su esposa, la respeta. Si sus hijos le aman, le respetan. Si usted ama a Dios, le respeta. Porque usted ha sido amado con un amor eterno, como esta mujer samaritana. Probó del agua y su vida no fue igual. Se convirtió, como Nicodemo, en un verdadero adorador porque era un falso adorador. Adoraba a su conveniencia. Esta adoraba lo que no sabía. Pero llegó el momento de un encuentro con Cristo y todo cambió y se convirtió en un adorador en espíritu y en verdad. Hoy es el día de nosotros. Volvámonos verdaderos adoradores en arrepentimiento a Cristo Jesús, reconociendo que somos pecadores y diciéndole a Jesús que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor. Oramos. Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514,
629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.